Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Buenas noches, sí se escucha. ¿La pantalla se ve? Sí, también. Bueno. Bueno, como recordatorio, ustedes ya saben que tienen el parcial cerquita. Aparte de esta, les falta otra clase. Ahí Juan estuvo, yo no sé si ya lo puso disponible o no, pero tiene alguna clase de práctica online y alguna clase de análisis marginal online. Eso es porque el calendario se achicó lamentablemente con algún feriado que agregaron y algún otro feriado. Entonces, la única solución que pudimos hacer era que alguna de estas clases ponerlas disponibles en forma online. Igualmente, la clase que viene va a haber algo de práctica, pero lo que van a hacer es ver esos videos y tienen que ir a la clase con dudas y preguntas. No que es, che, todavía no las vi ni nada por el estilo, porque si no, se van a quedar, o sea, la idea es que las vean antes del, del encuentro, ya sea conmigo o con Juan. Recuerden que el parcial es presencial. Cuando sepamos el aula que nos asignan, la vamos a circularizar. Si no nos llegan a asignar el aula a tiempo, va a haber un cartel en Bedelía de Medrano que va a decir control de gestión, aula tal. Si no, lo vamos a circularizar con anticipación. El parcial consta tanto de ejercicios prácticos como preguntas teóricas y hay que aprobar ambas partes. Lo mismo para promocionar. Hay que promocionar ambas partes. En el caso que dieron un recuperatorio, porque quieren levantar la nota, vamos a suponer, la nota del recuperatorio pisa la nota del parcial. Si te sacas menos nota, vas a tener menos nota. Si te sacas más nota, la va a pisar y vas a tener más nota. En general, el nivel de dificultad recuperatorio es similar al del parcial, similar o tal vez un poquito más exigente, pero no es demasiado más exigente. Pero en el parcial se van a dar cuenta que tienen que ir entrenados, tanto en práctica como en teoría, porque no es que tenés demasiado tiempo para andar dando vueltas o no decidirte cómo resolver, o etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos a empezar con la clase de hoy, que es una clase conceptual. Venimos migrando de conceptos. La clase de hoy es la sesión 7 y venimos migrando de medidas o la mirada de contabilidad patrimonial hacia la mirada de la administración financiera. Entonces, si nos enfocamos en las medidas de desempeño o los ratios, como lo quieras llamar, con una mirada o con otra no se usan los mismos ratios, ni con el mismo objetivo tampoco, porque tenés objetivos diferentes. No es que los ratios que se nutren exclusivamente de la contabilidad patrimonial no sirven o no son útiles. No son útiles para determinadas cuestiones.
o uno tiene que saber que está cometiendo cierto error o que es una aproximación. Si uno quiere ser un poco más exacto y tener una visión más acabada de algunos conceptos, se tiene que ajustar a la mirada de la administración financiera. Por eso lo que dice acá es de las medidas de desempeño tradicional a las medidas de creación de valor. Hay conceptos que fueron desarrollados un poco después de toda esta mirada de la contabilidad patrimonial, porque siempre la bibliografía y los avances académicos, etcétera, trataban de determinar si las empresas creaban o destruían valor. Entonces se proponían a lo largo del tiempo, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las discusiones entre colegas, etcétera, proponían distintas teorías, distintos desarrollos, etcétera, etcétera, porque lo que hacían era tomar muchos balances de distintas empresas. Esto se puede hacer en los mercados bursátiles porque los balances son públicos de alguna manera, entonces hay consultoras que se dedican a cargar todos esos datos, entonces empiezan a hacer una especie de, en estadística se llama análisis discriminante, y con esas corridas que hacen, lo que hacen es determinar cómo se comporta ese conjunto de datos. Entonces, aparte, lo que hicieron es como tiene la secuencia año tras año de este comportamiento de distintas empresas desde el punto de vista económico-financiero, aparte está separado por sectores, y lo que terminaron concluyendo es que las empresas que se consideraban exitosas porque se mantenían en el tiempo con ciertos ratios no solo de liquidez sino de rendimiento. Habíamos dicho en la clase pasada que las empresas, no en el corto plazo, pero en el mediano plazo, deberían intentar manejar las dos cosas y dominar las dos cosas, tanto la liquidez como el rendimiento o la rentabilidad. En el corto plazo la liquidez se puede solucionar. El rendimiento en general para obtener liquidez es en detrimento del rendimiento. En general en el corto plazo el rendimiento se deja a un lado. Después en el mediano y el largo es necesario que la empresa sea rentable, digamos. Te hago un comentario, dice visión financiera del balance, NOPAT, ROIC, creación de valor, EVA. EVA es una sigla, quiere decir Economic Value Added, o valor económico agregado, añadido, etc. Te termino un poco el contexto que estaba diciendo antes, que tiene que ver con que determinadas consultoras y determinados desarrollos académicos intentaron determinar por qué ciertas empresas eran exitosas y cuáles no, desde el punto de vista de, llamémosle numérico, cuantitativo. Y entonces se dieron cuenta que tal vez que de la manera que lo estaba reflejando la contabilidad patrimonial había que hacer algunas adaptaciones. Y a grandes rasgos, o sea, después de idas y vueltas y teorías un poco más sofisticadas y menos sofisticadas, lo que se hizo es llegar a una conclusión determinada que era
o lo que se estaba buscando era un polinomio simple y sencillo para poder compartir con distintos miembros de cada organización, para poder utilizar ese polinomio incluso como meta o objetivo, donde cada manager podría determinar si la acción que está tratando de ejecutar les da un plus, o sea, les da un delta, creación de valor, o una destrucción de valor. Entonces, a lo largo de los años aparecieron distintas miradas y cuestiones respecto de la creación de valor, y las que se terminaron imponiendo fueron los polinomios más sencillos de un par de consultoras y que se hicieron populares de alguna manera. Una consultora se llama Stewart y la otra consultora es McKinsey. Y terminaron con un polinomio bastante sencillo, si es que uno sabe calcular cada uno de los componentes. Entonces, lo que vamos a ver hoy, aparte de algunos conceptos, es cada uno de esos componentes. Por eso dice NOPAT, ROIC, y te falta algún otro concepto. Y lo que vamos a hacer es colocar estos, pueden ser numeradores o denominadores, dentro de un polinomio y vamos a sacar un resultado. Y con eso vamos a tener la prueba, entre comillas, aritmética de que si la empresa está creando o no valor. En general, cuando uno empieza esta clase, esta sesión, lo que hace es poner un ejemplo sencillo como contexto y para como planteo disparador y para darnos cuenta dónde estamos parados desde el punto de vista de la mirada de la contabilidad patrimonial y por qué esos ratios son útiles para determinadas cosas y para otras no. Entonces, empezamos con el contexto. Lo primero que se hace es imaginar un problema. Vamos imaginando que somos emprendedores y que queremos crear una empresa desde cero. En esta empresa desde cero, simplificándole lo más posible, siempre hay que hacer algunos pasos. El primer paso, no importa cuánto dura cada paso, puede durar poco tiempo o mucho tiempo. Entonces, siempre, para empezar una empresa desde cero, es necesario pensar el negocio, después conseguir el dinero, de alguna manera, invertir ese dinero y después operar, generar ingresos, generar beneficios, mejorar los productos o servicios, etcétera, 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 y tratar de que ese emprendimiento crezca. Pero a grandes rasgos, si lo hacemos de manera genérica, siempre serían esos pasos. Ahora, para hacer un ejercicio académico, tenemos que plantear un ejercicio donde todos podemos imaginarnos. Entonces lo que hicimos es poner un ejemplo de un pequeño emprendimiento gastronómico porque es fácil de imaginar. Es fácil de imaginar cómo uno, qué es lo que necesita este emprendedor. Necesitará, en el caso que fuera una especie de bar o algo así, necesitará algunas mesas, sillas, vajillas, heladeras con frío, proveedores de materias primas, hay una transformación, hay clientes, algunos pagarán, o la mayoría pagarán al contado o una transacción de tarjeta de crédito, etcétera.
pero tendrá algunas pocas cuentas corrientes y lo que fuera. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a hacer es hacer un planteo de la contabilidad tradicional, hasta dónde es capaz de llegar para dilucidar si este emprendedor está ganando dinero o no. Entonces, pensando en este emprendimiento, cuando uno no solo trata de pensar el negocio, en este caso justamente agarramos lo más simple posible porque tal vez sea hasta simple de pensar, pero a veces hay emprendedores que se la pasan 10 años pensando en un negocio, 15 años, 2 años, etcétera, etcétera, mientras trabajan de otra cosa o lo que fuera. Entonces, después cuando salen a conseguir el dinero, siempre el primer peldaño, el primer escalón para conseguir el dinero, se dice que es dinero de familiares o amigos o dinero propio. Eso es porque este emprendedor no tiene una historia crediticia como empresa, ni el emprendimiento tampoco. Entonces ese sería el primer paso, el primer escalón, etc. Pero lo más adecuado es pensar el negocio y plasmar ese formato en un verdadero plan de negocios. Ese plan de negocios no se hace en una servilleta en 2 minutos, sino que lleva una serie de pasos y termina siendo un documento vital e importante, donde incluso se lo utiliza como carta de presentación no solo para los futuros acreedores o prestamistas, como lo quieras llamar, sino porque hay gente en particular que se dedica a financiar emprendimientos y que tal vez no sepa, en este caso, si estos fueron un emprendimiento gastronómico, tal vez no sabe de gastronomía, pero sí sabe de negocios, esa persona que le podría llegar a interesar. Y lo que más le interesa a esa persona es si es escalable o no este emprendimiento. Si él pusiera dinero en este emprendimiento, si pudiera tener una tasa de crecimiento importante, digamos, ¿no? Eso es lo que le importa a estos inversores profesionales, digamos, ¿no? Donde corren un riesgo importante, e incluso a veces toman de alguna manera un porcentaje del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante como emprendedor es formalizar un plan de negocios que tal vez el emprendedor necesite asesoramiento. Incluso hay universidades que ofrecen asesoramiento o con bajos aranceles o de manera gratuita, justamente para ayudar a los emprendedores a formalizar sus ideas, plasmarlas y ajustar ese modelo de negocios. Igualmente, es bastante normal que empiecen con dinero ahorrado, con dinero de familiares, amigos, etc. Entonces, ahí lo que dice a grandes rasgos es que los emprendimientos necesitan conseguir dinero y el primer peldaño son los ahorros personales, dinero de familiares y amigos, y después vendrán algún tipo de préstamos bancarios. Pero lo que pasa es que esos préstamos bancarios son caros porque son o préstamos personales o alguna garantía hipotecaria que el mismo emprendedor trata de ofrecer. Después está esto que yo te comentaba, profesionales de negocios que se llaman ángeles de negocios, donde son gente que conoce de distintos sectores industriales y te podría prestar asesoramiento.
desde el punto de vista de proyectos de inversión, etcétera, aunque no conozco en particular de este negocio, pero sí le va a interesar mucho más si esta idea es innovadora, si es alguna idea escalable, etcétera, etcétera. En algunos casos acá dice proveedores, algunos proveedores, si vos ya tenés un conocimiento previo, los proveedores probablemente te financien al principio la materia prima porque saben que estás empezando, etcétera, etcétera. Cuando dice potenciales clientes, algunas empresas de envergadura, grandes empresas, a veces pretenden desarrollar proveedores locales. Entonces lo que hacen es financiar de alguna manera que ese emprendedor se desarrolle porque necesitan generar esa materia prima o semi-elaborado o algún insumo para su industria y lo trata de desarrollar en forma local porque si no tendría que importarlo o lo que fuera. Entonces, algunas veces futuros clientes o potenciales clientes ayudan a desarrollar los emprendedores, digamos, los incipientes emprendedores. Algún tipo de préstamo gubernamental, eso lo dudo, pero podría suceder a través de algún concurso, alguna cosa, y dice concurso por innovación, etcétera. Subsidios, también podría ser que hay incubadoras de emprendimientos, hay siempre están asociados o ligados a ámbitos académicos y universitarios, donde colaboran con conocimiento, etcétera, etcétera, a los emprendedores. Después las rondas para conseguir dinero, esa ya sería otra historia o lo que fuera, pero ocurre que si van como ajustando el modelo de negocios y ajustándolo para ser de alguna manera cubrir esa cuota de innovación, esa cuota de mercado que no está satisfecho correctamente y aprovecha ese nicho, etcétera, posiblemente pueda calificar para este tipo de incubadoras de emprendedores, etcétera. También hay lo que se llama Venture Capital o capital de riesgo, etcétera, que donde, bueno, ya el emprendimiento ya tiene que estar funcionando, ya tuvo que de alguna manera generar algunos ingresos, por más que la ecuación aún no le dé y todavía el emprendimiento esté con números rojos. Lo que le importa a ese capital de riesgo también es la escalabilidad, si el emprendimiento es escalable, digamos, ¿no? Y hay que ver también si es local, si es regional, si es mundial, etcétera, etcétera. Acá estuvimos hablando de conseguir el dinero, pero bueno, vamos al problema para plantear este emprendimiento y ver cómo lo reflejaría la contabilidad tradicional, digamos. Entonces, lo primero es conseguir el dinero necesario. Para este ejemplo y con este proyecto gastronómico, etcétera, necesitamos $100.000. Considerando que estamos en una fase inicial, lo primero que se recurre es a ahorros, a familiares y amigos, más algún tipo de préstamo financiero garantizado, digamos una hipoteca. Terminamos invirtiendo 40.000 propios, convencemos a un familiar que nos preste 30.000 y tomamos un préstamo en un banco de $30.000 al 15% anual.
¿A qué se dedica el inversor, el emprendedor, etcétera? A concretar el contrato de alquiler. Si le va a hacer una reforma, tendría que ser un contrato de alquiler relativamente largo porque tenés que amortizar o depreciar todas esas mejoras que vos hiciste. Entonces, si tenés un contrato de alquiler corto, sería complicado desde el punto de vista gastronómico. Si vas a desarrollar algo y te tenés que mudar, es un problemón. Así que hay que ver cómo es ese contrato en particular. Tal vez se compre un fondo de comercio, sea una franquicia, no lo sé, pero acá estamos tratando de imaginarnos un emprendimiento sencillo. Hay una reforma en el local, hay que invertir en equipamiento, ya sea heladera, máquina de café, cocina, sistemas de extracción, aire acondicionado, invertir en mobiliario, en vajilla, comprar ciertos insumos, materias primas y bebidas. Bueno, de alguna manera lo que hacemos, como justamente pusimos un ejemplo bastante sencillo para que lo podamos imaginar fácilmente, ahora lo que vamos a hacer es tratar de plasmarlo como lo vería la contabilidad tradicional. Entonces, de alguna manera, transcurrió un poco de tiempo, digamos unos meses, 2, 3 meses, 5 meses, y entonces estaríamos a fin de año, y al 31 del 12 ocurre esto que vemos acá. A la izquierda están los bienes y derechos, a la derecha están las deudas y obligaciones. Bueno, acá dice que hay en caja 5.000, inventarios, que serán las materias primas de corto plazo, digamos, 25.000. Después está lo que nosotros llamamos activo fijo o inmovilizado, donde hay un elemento patrimonial que se llama fondo de comercio. Eso es lo que vos pagaste por utilizar esa idea, ese emprendimiento que ya existía o lo que fuera. Vos le darás otra vuelta de rosca incluso te dejaron algunas heladeras, algunas funcionaban, otras no, etc. El equipamiento, otros 50.000. Y para finalizar el activo fijo, el activo inmovilizado, hay una reforma al local que también hay que calcular la depreciación. El fondo de comercio sería un intangible en este caso. Y por eso figura acá en el activo, digamos. Entonces hay que calcularle al fondo de comercio una amortización. Respecto de las deudas y obligaciones de la mano derecha, hay proveedores para pagar por 20.000, hay una deuda bancaria por 30.000, eso es lo que hemos dicho antes, siempre estamos hablando en dólares, y esos son abajo figuran los aportes del propio emprendedor y de su familiar, que acá lo llamamos que es un socio, de alguna manera, pues se comporta de esa manera. No necesariamente es un socio, pero vamos a llamarlo de esa manera para no complicar el asunto. Bueno, y a grandes rasgos dijimos que, bueno, esto se llama periodo irregular. Cuando uno empieza un emprendimiento y define qué día cierra el balance, vamos a poner 31 del 12, algunas empresas cierran el balance 31 del 3, otras 30 del 6, etcétera, etcétera. Cuando se hace esa definición, que surge algún trámite cuando se inscribe la sociedad, el primer periodo se llama irregular. ¿Por qué se llama irregular?
porque no cubre los 12 meses. No, es un periodo más pequeño, o es un periodo de 3 meses, 5 meses, etcétera, etcétera. Bueno, digamos acá que hay un periodo irregular, porque no se cumple el año exacto, digamos 3 meses, 4 meses, etcétera. Pero siempre estamos hablando al 31 del 12. Ya le damos algún formato más contable con la mirada de la contabilidad tradicional. Y esto sería un cuadro de resultados al 31 del 12 también, donde dice que este emprendimiento vendió 150.000, tiene costos y gastos operativos. Ahí en esa línea están agrupados varios renglones del cuadro de resultados más extendido que nosotros vemos, donde ahí está el costo de mercadería vendida, están los gastos de estructura, que serían los gastos de administración, los gastos de comercialización. También ahí, en esos 130.000, está, digamos, lo que la empresa calcula, o digamos el gasto que representa el desgaste del activo. Ahí estarían las amortizaciones del fondo de comercio del primer ejercicio y las depreciaciones del equipamiento. Acordate que en contabilidad tradicional lo que se hace es castigar distintos ejercicios, porque decís, bueno, este activo, ¿cuánto va a durar? 5 años, 10 años, 50 años, lo que fuera. Entonces se castiga, se amortiza, se deprecia en esa cantidad de periodos. Siempre que fuera lineal, se divide el importe dividido esas cantidades, por ejemplo 5, y pones cada periodo ese importe, digamos. Eso da un subtotal que se llama BAI o EBIT. Eso da $20.000, digamos. Después está lo que llamamos que es el precio que paga este emprendedor o esta empresa, no digamos el emprendedor, esta empresa por utilizar capital ajeno. ¿Cuánto paga? 4.500. Después hay un subtotal, 15.500, y ya está calculado cuánto tiene que pagar de impuesto a las ganancias. Entonces esto arrojó un valor de 10.000. Y entonces acá empieza la pregunta disparador. Es 10.000. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es suficiente? ¿Está creando valor? ¿No está creando valor? ¿Qué opinan ustedes? Se abren el micrófono. Y para mí está creando valor porque el resultado es positivo. O sea, las utilidades son positivas. Decime un nombre así. Ezequiel. Ezequiel dijo, para él está creando valor porque le da una utilidad positiva. ¿Qué otra opinión tengo? Lo que crea valor, crea, porque es positivo, está bien, pero tendrías que ver el porcentaje para ver si realmente es o es muy poco. Perdón, pero esa es otra cuestión. Acá está preguntando si crea valor o no. Que sea rentable implica que tiene que crear un valor, digamos, considerado. Espera. El que habló antes, porque ¿cómo? Decime un nombre de antes.
¿Cómo? Juan. Juan dijo, mira, no, vos corregime, a ver si yo te entendí. Él dijo, mira, no sé si es suficiente, lo tendría que comparar con algo. ¿Eso dijiste? Sí, básicamente sí. Bueno, ¿y con qué lo compararías, por ejemplo? Y capaz con o sea, las ventas que tenés que tener en cuenta y restar los costos y gastos, seguro, porque son parte. El resto son cuestiones en las que vos te metes para poder llegar. Entonces, nos va ahí, sería. Mira, con, con el tema de, por ejemplo, yo ahora estoy agarrando mi teléfono, una calculadora, y voy a hacer lo siguiente. Estamos hablando de la contabilidad tradicional. En la contabilidad tradicional vimos algunos rendimientos comerciales, por ejemplo, el margen neto. El margen neto tendría que ser la utilidad neta sobre las ventas. Es 10.075 dividido 150.000. O sea que el margen neto en este caso me da 6,7%. Si esos 10.000 yo los comparo con la inversión realizada, perdón, con la inversión que necesita esta empresa para tener esas ventas, tendría que ser 10.075 dividido 120.000. Ahora te voy a decir de dónde saco los 120.000. Mirá, ahí ves que dice 120, es el total de los activos. ¿Se vio que eran 120? No sé si lo vieron. Voy de vuelta. ¿Ves esos 120.000 total de activos? Eso te da el 8,4%. Entonces lo que acabo de calcular es, comparo esa utilidad neta primero con las ventas y me dio 6%, una cosa así. Eso es un margen. Y aparte la utilidad neta la comparo con la inversión que necesita mantener la empresa para realizar esas ventas. Es 10.000 dividido 120.000. Eso me dio 8,4%. Entonces, ahora, Juan dijo, mirá, yo debería comparar eso con algo. Bueno, con los ratios que conocemos hasta ahora, que tienen que ver con la contabilidad tradicional, sin hacer ninguna adaptación, me dio 8,4 y más o menos un 6%. ¿Es suficiente? ¿Ustedes consideran que es suficiente? ¿Está creando valor? ¿No está creando valor? ¿Suficiente para qué? Bueno, mira, viste que dijimos que hay un emprendedor. Acá hay un emprendedor. Y le pidió dinero a un familiar. ¿A qué familiar le pidió dinero? Bueno, él es el sobrino favorito de la tía Berta. Entonces fue a la tía Berta y le dijo, mira, es solterona la tía Berta. Bueno, la tía Berta tiene algunos ahorros. Le dijo, mira, ¿me prestás $30.000 que tengo que hacer un emprendimiento? Como vos sos el sobrino favorito, la tía Berta está encantada en poner dinero en este emprendimiento. Entonces, el primero que te pregunta cómo nos fue el 31 del 12 es la tía Berta. Y vos tenés que responderle algo. Entonces, viene la tía Berta el 31 del 12 y vos qué le decís. ¿Nos va bien? ¿No nos va bien? ¿Estamos creando valor? ¿Estamos destruyendo valor? ¿Qué le decís? Pues la tía Berta en este caso es una especie de socio. Quédate tranquila que estamos creando valor. ¿Qué le decimos?
Le diría que estamos creando valor, pero que voy a tardar mucho en pagarle, digamos, que 1 año y medio, 2 años quizás. Y ella te va a bancar porque es tu tía, porque el banco no te banca, digamos. Bueno, el asunto es el siguiente. Vos, la tía Berta te va a bancar igual, digamos, ¿no es cierto? Pero a otros prestamistas le vas a tener que justificar lo que estás haciendo. Entonces, la clase anterior yo les dije, mirá, vos tenés que darte cuenta, no me acuerdo si en esa clase anterior o en otra anterior les dije, mirá, vos tenés que saber qué te dice el cuadro de resultados y qué no te dice. Tenés que saber qué te dice el balance y qué no te dice. Y dónde buscar los datos. Yo te voy a decir lo que no te dice el cuadro de resultados. Vamos a empezar al revés. ¿Qué te dice el cuadro de resultados? Mira, te dice cuánto vendiste. En este caso, 150.000. ¿No es cierto? 150.000. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora es, ¿este emprendedor cobró los 150.000 o no los cobró? No lo sabemos, tenemos que ver el flujo de caja para saber. Bueno, entonces lo que quiere decir que el cuadro de resultados no me lo dice. ¿Está? Entonces, podría ser que esta empresa venda 150.000 y cobró el 99% o cobró el 10%, cobró el 50%. Esto no me lo dice, porque esto está confeccionado por el devengado, por el criterio del devengado, que a ese criterio no le importa exactamente, lo deja de lado, si cobró o no cobró. Lo que está indicando es cuánto vendió, porque los emprendimientos gastronómicos en general les pagan en efectivo o con tarjeta, y podría tener cuentas corrientes si hace catering, o sea, le da de comer a las empresas que no tienen comedor, por ejemplo, ¿no? Vende raciones, 10 raciones, 30 raciones, 50 raciones, etcétera, y ahí sí las empresas están en cuenta corriente. Entonces, podría ser que una parte de esos 150.000 no los haya cobrado. Después está el costo de mercadería vendida, que tiene que ver con la materia prima, con lo que está transformado. En este caso, si son productos perecederos, no se transforman, o sea, se transforman, se consumen en poco tiempo, digamos. No hay muchos productos semi-elaborados, digamos. Y los productos terminados, si fuera esto es gastronómico, se consumen en forma, en poco periodo. Si fuera una empresa industrial más normal, podría tener mucha materia prima, podría tener muchos semi-elaborados y podría tener muchos productos terminados en la estantería. Y todo eso hay que valorizarlo, digamos. En el caso que, si, acuérdate que yo a veces digo que somos una fábrica de bicicletas, y digo, mirá, si yo tengo bicicletas en la estantería sin vender, ese costo de esas bicicletas, yo fabriqué 1.000, pero vendí 500. Las otras 500, digamos, hay 500 que están en el costo de mercado de vendidas, pero las otras 500, ¿dónde está ese dinero? Porque ese dinero se gastó, ese dinero se invirtió en las bicicletas. ¿Dónde está el dinero de las otras 500 bicicletas? ¿Dónde figura? Yo este periodo fabriqué 1.000. Te lo voy a hacer más fácil. Y vendí 800. Entonces, en costo de mercado vendida está el costo de fabricar 800 bicicletas. Las 200 que no vendí, ¿dónde está ese costo? Porque no está en el cuadro de resultados. ¿Dónde está? Puede ser que en el balance, un activo de un producto terminado que está. Claro, está
en la cuenta productos terminados a precio de costo. Cuando se efectúa la venta, eso, digamos, el precio de costo de esa bicicleta pasa a costo de mercadería vendida. Entonces, una parte de la producción está en costo de mercadería vendida, de lo que vos produjiste, y otra parte está en los inventarios. O sea, por eso vos tendrías que saber buscar cada cuestión. Después, además, a las ventas que hay que restarle los costos de estructura. Los costos de estructura que son los alquileres de los galpones, que son las oficinas administrativas, si hubiera algún costo de logística, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos costos se llaman costos de comercialización, de administración y comercialización. Hay que restarlos. Después están todas las amortizaciones y depreciaciones, que ese es el reflejo contable del desgaste de los activos fijos, la representación. Pero ese dinero ya salió. Esas cuentas se llaman no erogables. O sea, lo que quiere decir es que de las ventas de 150.000, después yo ya gasté dinero en ese mobiliario, en esa silla, esa mesa, esas vajillas o lo que fuera. Ese dinero ya salió. Y acá lo estoy representando como una parte, el 10%, el 5%, el 20%, etcétera, de acuerdo a en cuánto tiempo yo voy a depreciar ese mobiliario, etcétera. Y sí está representada una parte en el cuadro de resultados. Y es no erogable porque ese dinero no salió ahora, ya salió hace 6 meses o lo que fuera. Eso da un resultado que es un resultado de explotación. El BAI o EBIT es muy importante, ese resultado. Porque ese es el resultado de la operación sin tener en cuenta cómo se financió, porque está antes de pagar los intereses y está antes de pagar los impuestos. Después a eso le restás el precio que pagan por utilizar capital ajeno y a eso le restás el impuesto a las ganancias. Y eso da 10.000. Esos 10.000, viene la tía Berta y dice, ay, qué bueno, que justo obtuvimos 10.000. Te dice, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedo abrir la caja registradora? Entonces va la tía, ¿cómo no? Va la tía Berta, abre la caja registradora y no hay un mango. No hay nada, hay cero. ¿Por qué? ¿Por qué podría ocurrir eso? Porque todavía no cobraste las ganancias que generaste o gastaste demasiado en inventarios y necesitas vender más para sacar. Bueno, ¿por qué? Bueno, digamos por qué. Porque la información que brinda el cuadro de resultados es teórica, es económica. O sea, esos 10.000 que están ahí, posiblemente ese dinero esté invertido en los inventarios. Posiblemente esos 150.000 no los hayas cobrado. Posiblemente, porque de hecho, capaz que tampoco pagaste el impuesto a las ganancias aún. Y ese es un resultado aritmético, económico, y es una estimación de lo que va a ganar este emprendedor, digamos. Perdón, lo que obtiene esta empresa, en este periodo. Y hay otro problema más acá, que es que la empresa, como un todo, necesita mantener, hasta ahora, por lo que sabemos, 120.000 de inversiones para obtener estos 150.000 de ventas. Una parte de esos 120.000 tiene que ver con materia prima que se convierte en un plato terminado y vos se lo cobras al cliente. Tiene que ver con una botella de vino que vos comprás y la vendés, una botella de Coca-Cola que vos comprás y vendés, etc.
pero también algo que compras de materia prima lo transformás y el cliente lo paga como producto terminado. Ahora, el problema es que esta empresa, no el emprendedor, separemos la persona de la empresa. La empresa ahora se llama Bar SA, Barcito SA. Y esa empresa necesita $120.000 para funcionar, por lo que sabemos. 40.000 puso el emprendedor, 30.000 puso la tía y 30.000 puso el banco. Y esa cuenta me da 100.000. ¿Dónde están los otros 20.000 que necesita esta empresa para funcionar? Financiado por proveedores. Ahí está, los proveedores pusieron 20 lucas. ¿Está bien? Los proveedores pusieron 20 lucas. Y esos proveedores se llama deuda operacional porque en principio si vos respetás de pagarla en 30 días o en 60 días, no te cobran intereses. Entonces, no te cobran interés explícito. Entonces, ahí hay una parte, 20.000, que te prestaron los proveedores. Si vos respetás las condiciones de pago, etcétera, no te van a cobrar intereses. Fantástico. Interés igual a 0. Después hay una parte, 30.000, que te cobran un interés explícito a una tasa determinada, bla, bla, bla. 30.000, ahí tenés los intereses que gastaron o que van a gastar, o sí que gastaron. El interés del banco te lo está cobrando. Fantástico. Ahora, hay otra parte que puso el emprendedor 40.000 y otra parte que puso la tía Berta 30.000. Pregunta. A esos 30.000 y esos 40.000, la empresa le está usando el dinero al emprendedor y le está usando el dinero a la tía Berta. ¿No le tendría que reconocer algo? Pregunto. Te lo pregunto de otra manera. ¿El dinero del emprendedor o el dinero de la tía Berta tiene costo o no tiene costo? O sea, sí, porque tanto la tía Alberta como el emprendedor quieren ganar dinero con, digamos, el ejercicio, no solamente crear o no valor. Claro, pero espera, yo te digo cuál es la respuesta correcta. Es, sí tiene costo porque tanto el emprendedor como la tía Berta lo que están perdiendo se llama costo de oportunidad. O sea, podría, por ejemplo, la tía Berta tenía este dinero en un plazo fijo y a vos te la prestó encantado. No sé, le pagaban una guita. Entonces, lo mínimo que le debería reconocer esta empresa a la tía Berta sería lo que le pagan el plazo fijo, lo mínimo. Y el emprendedor, por inmovilizar su dinero ahí adentro, también debería ser reconocido. Ahora, ¿dónde está este dinero? Porque el dinero ajeno, que es el que te prestó el banco, acá está el precio que vos le pagás. Mira, 4.500, está reflejado. Decime, ¿dónde está reflejado el dinero que esta empresa le debería reconocer a la tía Berta o al emprendedor? ¿Dónde está? ¿No es el costo de capital eso? Bueno, pero ¿dónde está? Yo imagino que se calcula para evidenciar cómo va el negocio según el interés de los que invierten. Bueno, el problema de la contabilidad tradicional es que ni en el balance
ni en el cuadro de resultados refleja el verdadero costo que tiene la empresa por utilizar dinero ajeno. Y el verdadero costo se llama CC, PP o WACC, que es el costo promedio ponderado de uso del capital, que es el promedio entre las fuentes de financiamiento que cobran intereses. Las fuentes de financiamiento que no cobran intereses, a grandes rasgos se llama proveedores. Las fuentes de financiamiento que cobran intereses, o que deberían cobrar intereses, están los bancos, prestamistas, etcétera, etcétera, y después está los accionistas, que no cobran un interés explícito, sino que cobrarán a través de dividendos, cobrarán de otra manera. Pero eso no está reflejado en el cuadro de resultados. Entonces, por eso yo te digo, tenés que entender lo que refleja el cuadro de resultados y lo que no refleja el cuadro de resultados. Y ese es uno de los problemas que tiene la contabilidad tradicional y que no es capaz de que con los ratios que vimos hasta ahora dar una explicación acabada y una explicación fidedigna e inequívoca de que si esta empresa crea valor o no lo crea. Entonces, con las herramientas o los ratios o los conceptos que manejamos hasta acá, es insuficiente para responder la pregunta si crea o destruye valor. Y entonces esto es lo que ocurre y lo que se necesita ahora es migrar los conceptos o empezar a tener la mirada de la administración financiera para tratar de contestar correctamente esa pregunta. ¿Esta empresa está creando valor o está destruyendo valor? Y a grandes rasgos lo que figura acá es lo que fuimos charlando entre todos y lo que fueron. Entonces, no contamos por ahora con las técnicas o herramientas adecuadas para contestar la pregunta si estamos creando o destruyendo valor. Lo que sí podemos hacer, que es lo que hice yo con una calculadora así rápido, es comparar los 10.000 mangos, que es un resultado teórico, con las ventas, que tampoco sabes si las cobraste o no. Las puedo comparar, me dio 6 y algo, no sé. Y comparé, o 8 y algo. Y comparé esa utilidad neta, 10.000, lo comparé con la inversión total, por ahora, es la inversión total de la empresa, y me dio 6 y algo. ¿Es bueno, es malo? Todavía no lo sé, porque ese rendimiento debería compararlo con el costo de capital. Y todavía no lo pude calcular el costo de capital. Bueno. Si vos mirás este índice, hay distintos globitos y flechitas, etcétera. Y hasta ahora lo que hicimos son los dos primeros globitos, que es ejemplo disparador para aproximar el concepto. Fantástico. Después hay globitos que dicen las métricas que surgen en la contabilidad tradicional y sus limitantes, que es lo que estuvimos discutiendo recién. Y hay un repaso de la utilidad neta, RA, RA prima, RA segunda, ROE, etc. Hay un repaso que yo ahora me lo voy a saltear. Y después dice de las medidas de origen contable a las medidas con génesis financiera. Entonces habla del valor bursátil, el valor de mercado y el valor libros, de los intangibles, de las medidas para el accionista y de K sub E. K sub E vendría a representar el costo de oportunidad del accionista o los accionistas.
Pero yo voy a pasar directamente. Ustedes tienen otro orden de las filminas. Yo me tengo que saltear. Después voy a repasar algunas de estas. Pero sí o sí tengo que hacer este globito que dice conceptos y adaptaciones necesarias, que son las adaptaciones que son imprescindibles para meternos en el polinomio sencillo, que en este caso desarrolló esta consultora Stewart, o también hay uno similar que desarrolló McKinsey, donde una vez que uno hace estas adaptaciones y entiende el concepto, es muy sencillo aritméticamente determinar si hay creación o destrucción de valor. Entonces tenemos que ver estos otros globitos que dicen visión financiera del balance. O sea, ahora vamos a estar con la mirada de la administración financiera. Vamos a calcular un subtotal del cuadro de resultados que se va a llamar NOPAT o BAIDI. Vamos a hacer un cálculo del WACC, o por lo menos ver el concepto de cómo se calcula. Vamos a ver el verdadero capital invertido que necesita la empresa, no la inversión total, sino el capital invertido, lo que necesita la empresa realmente tener invertido para trabajar, para generar esas ventas. En este caso, suponete era $120.000. Bueno, a lo mejor ese es un número aproximado. En realidad, tal vez necesite 90.000, por decir. Eso es el capital invertido igual aritméticamente al capital empleado. Y después dice rendimiento ROIC y rendimiento ROCE, que son conceptos de rendimiento, pero en lugar de comparar o compararme con la inversión total, me comparo con el capital invertido. Entonces, voy a estos conceptos. ¿A qué se refiere con la visión financiera del balance? A esta visión financiera del balance se le denomina también balance para toma de decisiones, balance reducido, balance corto, short balance, balance financiero. Se le dice de todas esas maneras. Este es un concepto donde se utiliza como base la información de la contabilidad patrimonial con el balance normal, con todos los activos totales, etcétera, y se le hace una adaptación. Esa adaptación es sumar y restar términos, tanto a la izquierda como a la derecha, y como sumo y resto términos, y esos términos de lo que antes eran los activos, a veces le resto cosas que son del pasivo, ya todos los elementos patrimoniales que figuran a la izquierda ya no los puedo llamar en forma global activos, justamente por estas cuentas aritméticas que voy a hacer. Entonces a esa columna izquierda se le empieza a llamar capital invertido. Lo mismo a la derecha, no se va a llamar pasivos y patrimonio neto, sino que ahora se va a llamar capital empleado, que son las fuentes de financiamiento. Y esa es la mirada de la administración financiera. Bueno, a grandes rasgos, lo que ocurre es que calculamos las NOF, y las NOF son todos los elementos patrimoniales que representan los bienes de cambio o existencias, más las cuentas por cobrar, o se llaman los realizables, que ahí están cuentas, la mayor cuenta más relevante es la de cuentas por cobrar, pero hay otras cosas. Y se le resta de la columna derecha
a grandes rasgos las deudas operacionales. O sea, son las deudas que no cobran interés explícito. O sea, las deudas con interés igual a cero. A grandes rasgos, los proveedores. Y en definitiva lo que estoy haciendo es calcular las NOF a partir del valor de los activos fijos. A grandes rasgos estoy haciendo eso. Eso a la izquierda. Entonces me van a quedar, por un lado, los activos fijos y arriba solapado en las NOF. De la mano derecha le tengo que restar la tesorería y le tendría que restar las inversiones financieras temporales. ¿Qué es esto que hacen los tesoreros? Esto de colocar dinero, pedir dinero, colocar dinero, etc. Entonces le tendrá que restar la tesorería y esas inversiones temporales. Ahora, lo que va a suceder es que esto va a cuadrar y entonces a la izquierda me van a quedar los activos fijos y las NOF y a la derecha me va a quedar el patrimonio neto o equity y arriba toda la deuda neta. ¿Neta de qué? Neta del dinero en efectivo que tiene la empresa o lo que se parece al líquido. Y a esto se le llama el balance corto. Entonces, si esto yo lo calculara, por ejemplo, para Tata del Sur, en Tata del Sur los activos totales valen 1000. En Tata del Sur, si vos te fijas, está calculado el balance corto, da 768. Lo que quiere decir que para ese ejercicio de Tata del Sur, la empresa necesita tener inmovilizado, ya sea en activos fijos y en activos que se transforman en líquido antes que el año, en total no necesita los 1000 mangos o 1000 millones o como fuera de activos fijos más activos circulantes. Lo que necesita en realidad son 768. Y ese es el dinero que realmente necesita la empresa para funcionar. Y esto es y asimismo, del otro lado tiene que cuadrar el capital empleado, se llama, también vale 768. La mano izquierda se llama capital invertido, la mano derecha se llama capital empleado. Ahora, por estas cuentas aritméticas ya no puedes llamar activos y pasivos y patrimonio neto, sino que llamas capital invertido, capital empleado. Bueno, a grandes rasgos, en Tata del Sur ocurre esto. Después, esto yo te lo voy a nombrar solo porque en alguna bibliografía podría figurar que acá arriba hay algún dinero de tesorería. Supuestamente, acá ponemos tesorería igual a 0 porque el verdadero trabajo de la tesorería, o conceptualmente la tesorería tiene que valer lo menos posible, porque si el tesorero tiene dinero, debería poder colocarlo. Entonces, no tendría que estar dentro de la empresa ese dinero. Entonces, pero en realidad algunos analistas, algunos académicos, lo que hacen acá es poner una tesorería mínima, 2 mangos, pero bueno, si lo hicieran de esta manera, lo que hacen es sumarle de este lado lo mismo para que cuadre, digamos, y estos rectángulos se pasan a llamar de otra manera, de alguna manera. En el caso de Tata del Sur, el balance corto valía 768, en este caso esta variante vale 840, esto no se toma en los exámenes, simplemente te tengo que nombrar que algunos autores ponen esta tesorería mínima y entonces si vos te lo encontraras en algún Excel o lo que fuera, lo hacen por esta situación que consideran que la empresa en el día a día algo de tesorería tiene que tener. Vamos al
al subtotal que se llama NOPAT o BAIDI. Este es un subtotal del cuadro de resultados. Y a grandes rasgos es el EBIT o BAI por un ajuste después de impuestos. BAIDI quiere decir beneficios antes de intereses y después de impuestos. NOPAT, que es lo mismo pero en inglés, quiere decir Net Operating Profit After Tax. Algunos también le dicen NOPLAT, que agregan una L porque dicen, bueno, en vez de profit es profit and loss, digamos, es pérdidas y ganancias, o ganancias y pérdidas, digamos. Pero en general la palabra que se lo conoce es NOPAT o BAIDI. ¿Cómo se calcula? Bueno, muy sencillo, es el EBIT por 1 menos TX. ¿Qué quiere decir 1 menos TX? TX es la tasa que se paga de AFIP, de ganancias. Si supusiéramos que la tasa de ganancias es del 35%, 1 menos TX vale 65%, punto 65. O sea, lo que quiere decir que el NOPAT es el 65% del BAI o del EBIT. Entonces sería un resultado operacional, un resultado de explotación, y ya con el ajuste después de impuestos. Es simplemente un subtotal del cuadro de resultados que considera los impuestos. No, lo que no considera es como no considera lo que se llama la estructura capital. ¿Por qué? Porque esto está calculado antes de pagar intereses. El EBIT es un subtotal antes de pagar intereses. Entonces se considera que el NOPAT también, porque es el EBIT por 0.65, digamos. O sea que si todos los importes que figuran en el cuadro de resultados están en pesos, esto estaría en pesos. Si estuvieran en dólares, esto también estaría en dólares, porque sale del cuadro de resultados. Acá también lo que vamos a hacer es calcular el WACC o calcular el CPPC, que es el costo promedio ponderado del capital, o Weighted Average Cost of Capital, y para esto se usa el balance corto, que lo vimos recién. Si mirás el balance corto acá, digamos, fíjate que a la izquierda dice capital invertido, y el capital invertido es de alguna manera el activo fijo más las NOF. Y en la mano derecha dice capital propio o equity, y arriba dice capital ajeno con costo, que sería el dinero que te prestan con costo explícito. A eso también se le dice con la letra D, y se le dice DO de deuda onerosa o DF de deuda financiera. Y lo que dice ahí es que en principio, en promedio, toda esa deuda financiera paga una tasa promedio, digamos, K sub D. Y que el costo de oportunidad del accionista sería K sub E, que es lo que está ahí abajo. El promedio ponderado de estas dos fuentes de financiamiento es lo que realmente financia el capital invertido, es lo que necesita de financiamiento esta empresa. Perdón, no sé si es lo que necesita, es lo que utiliza esta empresa. Y utiliza el promedio ponderado de estas tasas. Llamemos al rectángulo de arriba D, que le va a agregar una letra, o
o la letra O de oneroso o F de financiero, y el rectángulo de abajo lo vamos a llamar E. La relación D sobre E es muy importante porque te indica cómo se está financiando esta compañía, si con deuda propia, la relación en porcentaje, o con deuda ajena, digamos. Entonces, a grandes rasgos, el WACC es el promedio ponderado entre K sub E y K sub D. Si vos mirás, vas a ver que dice, al lado de K sub E, ahí está la relación de E sobre D más E. Esto D más E sería el valor total que está acá. También acá puedo poner capital invertido, digamos, porque acá figura solo la deuda financiera. Si el capital ajeno y el capital propio fueran iguales, acá diría 0.5 y acá también diría 0.5. Pero si esto fuera 80-20, acá diría 0.20, 0.8, o al revés, es 0.6, 0.4, etc. Entonces esto en realidad lo que está haciendo es ponderar esta tasa que está acá y esta tasa que está acá. Ahora hay una salvedad, que es que K sub D tiene lo que acá se llama escudo fiscal o tax shield, ese 1 menos TX, es porque justamente este es un WACC, o el costo promedio ponderado del capital después de impuestos. Y aritméticamente esto se comporta como un subsidio a la tasa K sub D, que es la tasa de tomar dinero prestado. Y de hecho, esto existe en todos los países del mundo porque el formato del cual resultados es similar en todos los países. Entonces hay un punto óptimo para tomar deuda porque hay una parte de esa deuda que está subsidiada. ¿Qué quiere decir? Bueno, mira, vamos a poner cualquier valor. Vamos a suponer que K sub D vale 10%. Si esto está multiplicado por 1 menos TX, que 1 menos TX es 0.65 porque es 1 menos 0.35, K sub D ya no vale más. Bueno, perdón. El K sub D, que valía 10, la resultante de esto te da 6,5. O sea que la tasa que vos pagás, o los intereses que vos le pagás a la deuda ajena, en realidad está subsidiada en un porcentaje. Entonces, lo que termina ocurriendo es que de esta ponderación, la que más influye es K sub E. K sub E sería lógico que fuera mayor que K sub D, porque K sub E representa el costo de oportunidad de los accionistas, y los accionistas tienen una prima de riesgo mayor, porque si la empresa decide no pagar dividendos, o la empresa no tiene dinero suficiente, o no dieron beneficios, no pueden repartir dividendos. Entonces el riesgo de los accionistas es mayor que el acreedor financiero. Por eso sería razonable que K sub E debería ser superior a K sub D. A grandes rasgos el formato de la fórmula se mantiene, y acá hay algunos ejemplos del cálculo del WACC con distintas relaciones entre D y E, y lo que termina ocurriendo en algunos casos es que
cuanto más deuda tenés, cuanto aumenta la D, digamos, baja el WACC porque esta tasa está subsidiada y esta tasa va directo, digamos. A grandes rasgos es lo que está ocurriendo. Lo que sucede es que en algunos casos el aumento de la deuda ajena en algunos países donde no hay una coherencia macroeconómica, se producen saltos de la tasa que te puede jugar en contra, que sería lo que pasa acá en Argentina. Entonces, por más que la tasa esté subsidiada, muy probablemente no sea adecuado tomar deuda, digamos, o tomar deuda indefinidamente. Hablemos un momento del capital invertido y del capital empleado. Lo que se hace es utilizar a grandes rasgos el short balance o balance corto, y como dijimos que hicimos algunas cuentas aritméticas de la mano izquierda mezclando algunos elementos patrimoniales de la izquierda y la derecha, ya lo de la izquierda no se puede llamar más activo, se llama capital invertido, se denomina de esa manera, y lo de la derecha se llama capital empleado. Bueno, estos rendimientos ROIC y ROCE, a grandes rasgos, lo que hacen es comparar un beneficio, o sea, un resultado o un subtotal del cuadro de resultados, adaptado por impuestos, dividiéndolo o comparándolo con la inversión. ¿Pero qué inversión? La inversión real que necesita la compañía. Por eso, el ROIC, que es Return on Invested Capital, o el ROCE, que es Return on Capital Employed, acá lo que figura es que el ROIC no se calcula de la misma manera y no tiene en cuenta la misma inversión total, sino que una inversión menor, porque es la verdadera inversión que necesita la empresa mantener, pero tiene un formato similar, digamos, es de la familia de los rendimientos. Es de la misma familia, nada más que es un concepto similar, pero no igual. Bueno, a grandes rasgos, abajo de todo lo que dice es ROIC o ROCE, es el NOPAT o BAIDI o EBIT sobre el capital invertido. Si acá en la fórmula de abajo de todo vos pones ROIC, acá tiene que decir capital invertido en el denominador. Pero si vos pones ROCE, que va a dar igual, porque el rendimiento del ROIC o del ROCE va a dar exactamente igual aritméticamente, abajo en el denominador tiene que decir capital empleado. Es una cuestión semántica, digamos, pero el concepto correcto es, si dice ROIC, dice capital invertido, si dice ROCE, tiene que ser capital empleado. Siempre arriba va este subtotal que se llama BAIDI o NOPAT, que a grandes rasgos es el EBIT por 1 menos TX, o sea, es el 65% del EBIT o BAI con 2 I. Bueno, a grandes rasgos ya tenemos todos estos elementos o estas adaptaciones que hicieron, o digamos, la parte fácil o la parte menos, digamos, conceptual, que hicieron estas consultoras para hacer un polinomio sencillo. Y este polinomio sencillo funciona así. Sí, lo tengo por acá. Espérate. La pregunta de creación de valor o destrucción de valor estuvo vigente en los ámbitos académicos durante muchos años. Y, digamos, no había una respuesta concreta, digamos, una evidencia empírica, y de hecho algunos justificaban la creación de valor a través de índices bursátiles, otros a través de
el incremento del valor bursátil, otro trayendo los flujos a valor presente, que sería una manera bastante razonable de pensar la creación de valor. El problema es a qué tasa traes esos flujos o cómo estimas traerlos, etcétera, etcétera. Y también esta cuestión de utilizar el criterio Van y traer y utilizar flujos de fondos tiene su complejidad. Entonces, este tema de que exista la posibilidad de utilizar un polinomio que aritméticamente es muy sencillo, si sabes hacer los ajustes que vimos recién, donde puedes calcular el ROIC, donde puedes calcular el NOPAT, donde tenés a mano un balance corto, etcétera, etcétera, podrías meter todos esos valores en el polinomio sencillo. Y si ese polinomio, que se llama EVA o EVA, te da un valor determinado en pesos, porque si estás calculando todo en pesos o todo en dólares, si te da un valor determinado positivo, quiere decir que estás creando valor. Si te da un valor negativo, quiere decir que estás destruyendo valor. También existe la aplicación del polinomio, a ver si lo vemos por acá, espérate. Acá te nombra otras maneras de tratar de calcular una creación de valor con distintos conceptos y conceptos de descuento de fondos. Espérate. Bueno, EVA, valor económico agregado o Economic Value Added. Y a grandes rasgos, acá dice EVA igual a capital, que se refiere al capital invertido, por una diferencia de tasas. Yo esto que está acá, la manera de calcular el EVA, tiene variantes. Y estas variantes tienen que ver con pasajes de términos. Si vos me preguntás a mí, esta es bastante conceptual y bastante sencilla de pensar. Hay variantes de esto que en realidad son pasajes de términos. Pero esta lo que te dice es, mira, la creación de valor tiene que ver con el capital invertido, por una diferencia de tasas. Y esa diferencia de tasas es muy interesante desde el punto de vista conceptual. Ahí dice ROIC menos WACC. ROIC es la tasa de rendimiento de esta compañía. El ROIC, ¿cómo se calcula? Con un subtotal del cuadro de resultados, que dijimos que se llama NOPAT. Ese NOPAT está ajustado, que es el EBIT ajustado por impuestos, es el EBIT por 0.65, dividiéndolo por la inversión necesaria que tiene esta compañía. ¿Cuál es la inversión necesaria? Se llama capital invertido. Entonces, el ROIC es un subtotal del cuadro de resultados ajustado por impuestos, dividido en la inversión necesaria. Hasta ahí, 10 puntos. Eso te da un rendimiento. Es decir, bueno, esta empresa, ¿cuánto rinde? Vamos a poner un número cualquiera, 20%. ¿A eso qué le tengo que restar? Le tengo que restar cuánto le cuesta este promedio de fuentes de financiamiento a esta empresa. Usa varias fuentes de financiamiento. Bueno, mira, descarto en principio los que pagan interés cero. ¿Cómo lo descarto? Bueno, con estos pasajes que hicimos, los proveedores, como no le cobran a la empresa, lo puse a un lado. Entonces hago el promedio de estas fuentes de financiamiento, que una parte es lo que yo reservo para pagarle a los accionistas. ¿Cómo se llama eso? K sub B. Ahora vamos a ver
no cómo se calcula, porque ya sería ese un curso específico de finanzas, pero sí una idea de cómo sale ese costo de oportunidad. Y eso se pondera con el K/D, que es en promedio cuánto paga esta compañía. Y eso está de alguna manera subsidiada, es una tasa subsidiada. Entonces, la diferencia entre la tasa y eso, que está ahí, ROIC menos WACC, es un concepto muy importante, que es una regla de oro de las finanzas. Digamos, vos, si ya pensás en las masas patrimoniales de una empresa o lo fuera, y lográs calcular el ROIC y lográs calcular el WACC, ya si el ROIC te dio superior al WACC, ya quiere decir, mira, esta empresa obtiene un rendimiento, vamos a poner del 20%, y el WACC me da el 15%, quiere decir que hay un 5% que el tipo toma prestado el 15% y obtiene un rendimiento del 20%. Eso lo multiplica por el capital invertido. O sea, toma dinero al 15% y obtiene un 20%. Eso es crear valor. Destruir valor sería tomar dinero a 20% y obtener un rendimiento de 15%. Por eso la mirada de la administración financiera es, che, cuando incorporo nuevos proyectos, pequeños proyectos solo fuera, siempre esa tasa del proyecto tiene que ser igual o superior a mi ROIC. Entonces, el concepto de EVA es simple en realidad. Lo único que tenés que saber es hacer los ajustes. Y después, algunos ejercicios que pueden aparecer tienen que ver con, bueno, acá aparece el polinomio ya adaptado de distintas maneras. Ahora, lo que puede aparecer es que o tengas que calcular el ejercicio desde mucho más temprano, donde te empieza a preguntar cuestiones de RA, ROIC, y te pregunta cosas, y que calcules el WACC, ya como dato te va a dar el K/B, o que lo calcules re fácil el K/B, eso no hay ningún drama. Pero a veces te hace calcular algún ejercicio el EVA, o sea, el EVA, para saber que estás creando valor, o también te pregunta si creó valor en ese ejercicio, pero simplemente con calcular el ROIC y el WACC, ya vos intuís que está creando valor porque lo multiplicas por un capital invertido y ya está. Ahora, también puede aparecer un ejercicio donde la base ya la tenés casi calculada. O sea, vamos a suponer que acá te da un EVA de 100 pesos o $100 o lo que fuera. Y el ejercicio te ofrece distintas mejoras. Te dice, bueno, hay una reducción de los activos en tanto. Hay una mejora en la línea de producción en tanto. Hay bla, 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 bla. Y eso implica que el know-how va a mejorar en tanto. O eso implica que el costo de capital baje tanto o que suba tanto. Entonces, lo que se hace es calcular un ejercicio base y luego con esa nueva información se vuelve a calcular el EVA. No quiere decir que haya ocurrido, sino que es la propuesta de calcular un delta EVA, un delta EVA. Entonces, si el delta da positivo, se ejecuta o se recomienda ejecutar ese proyecto. Si da negativo, se recomienda no ejecutar ese proyecto. Y a grandes rasgos acá sigue con el concepto de EVA, los tres formatos del polinomio. El más sencillo es el último, donde habla justamente de la diferencia entre ROIC y WACC por el capital invertido. Ese para mí es el más adecuado para representarlo. Los demás son variantes. Y a grandes rasgos, esto te da una certeza
aritmética de si la empresa está creando o no valor. Y lo importante de esta mirada de la administración financiera es que considera el verdadero valor que debe considerar la empresa que se está financiando. Y acá sí, al considerar el WACC, estás reconociéndole a la tía Berta que le tenés que pagar el costo de oportunidad y reconociendo al emprendedor que la empresa, porque el dinero no es de la empresa, el dinero es de las fuentes de financiamiento, es un poquito de los proveedores, un poquito, por decir, del banco, un poquito de tal emprendedor y un poquito de la tía Berta. Y la empresa debe remunerar esas fuentes de dinero. Entonces, acá se está calculando el verdadero valor del costo de capital. Acá retoman el ejemplo anterior del ejemplo gastronómico, y lo que intentan hacer es calcular un WACC. ¿Y cómo hacen para calcular el WACC? Perdón, calcular el EVA, ¿no? Bueno, calculan el NOPAT por un lado, calculan el capital invertido de este ejemplo en particular, y entonces arriba dice, si el WACC fuera el 10% ocurriría esto, que el Economic Value Added o EVA o EVA da 3.500. Eso es la medida de creación de valor. En este caso, como dio positivo, quiere decir que creó valor. Ahora, eso siempre y cuando el WACC valga 10%, porque te lo está dando de dato. Pero si el WACC no vale el 10%, vale el 15%, vale el 20%, bueno, eso tiene que ver con el caso E. Si el WACC no valiera el 10, valiera otra cosa, por ejemplo, vamos a poner en este caso 15%, ahí dice WACC 15%, el EVA le da menos 1.725, quiere decir que destruyó valor. O sea, por eso es tan importante saber cuál es el verdadero costo de capital, porque en este caso, si vos calcularas el ROIC, te daría un valor menor al 15%. Quiere decir, te voy a dar un ejemplo cualquiera, sería 10% menos 15% y ya te va a dar negativo. Entonces, en este caso, si el WACC fuera el 15%, esta empresa debería tener un ROIC superior, el 17, el 18, el 20, el no sé qué. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace para determinar el caso E? Tengo que ir para atrás, espera que voy rápido, espera. Y voy a tener una... Uy, perra pucha que la tiro. Ahora sí la tengo. A ver si esto por acá. ¿Dónde está la pucha? Ah, está oculto. Bueno, a ver, espérate. A ver si lo encuentro rápido. Espera. Acá no está. ¿Dónde me corro? Pues, las tengo borradas estas filminas.
que era otro, ¿no? Sí, acá. No sé, era acá, ¿no? El caso B, si lo tengo acá, espérate. Sí, acá. A grandes rasgos, el K sub E es un costo-oportunidad y es una tasa de libre riesgo que se considera un bono de los Estados Unidos de libre riesgo y se le suma una prima de riesgo. Y una prima de riesgo que tiene que ver con el riesgo de la empresa respecto de una canasta de monedas, que en este caso, si yo estoy parado en la Argentina, se llamará Merval, y eso se refleja con un beta por la diferencia entre el riesgo del Merval o de la canasta de monedas menos el risk-free, que es el riesgo de los bonos del tesoro. Ese beta se calcula como la covarianza de varios rendimientos, etcétera, etcétera, y tasas, etcétera, etcétera. Eso da un valor que se le suma al riesgo del riesgo libre. El risk-free es riesgo, o sea, activo sin riesgo, risk-free. Se le suma un valor, digamos, un 2% más un 10%, 15%, etcétera. A ese se le suma el riesgo país, que es el riesgo de Argentina, más el riesgo de la actividad. Entonces, en Argentina es difícil calcular un K sub E porque da cifras importantes, cifras siderales. Igualmente, el K sub E para este tipo de ejercicios en esta clase y en esta materia es dato. Para ustedes es dato, el K sub E es dato, o a lo sumo te van a decir risk-free 2% más 15%, una cosa así. Tú vas a hacer 2% más 15, te da 17, listo. Y ahí terminó tu cálculo de K sub E. Después eso lo tendrás que meter en el WACC, etc. Vamos a volver a esto. Espérate. Bueno, a grandes rasgos, ustedes lo que tienen es ejercicios prácticos, tienen teoría, no son ejercicios, son ejercicios similares a los que estuvieron viendo, similares a los de trabajo práctico y similares a los que están resueltos. No son ejercicios iguales a esos, sino siempre tienen una vueltita de tuerca. Respecto a las preguntas teóricas, tampoco son preguntas muy sofisticadas, pero son preguntas conceptuales que se responden con 4, 6 renglones, ponele 8 renglones, y no te piden algo muy sofisticado, sino que son preguntas conceptuales que si vos sabés de qué estaban hablando, en 3 renglones la puedes contestar perfectamente. Les pido que no le den énfasis solo a la práctica, sino énfasis a la teoría también, porque se evalúa todo en un conjunto.
Yo tengo unos minutos para contestar algunas preguntas, si no, damos por terminada la clase. Chicos. No, profe, todo ok. Bueno, en cuanto yo tenga el aula confirmada, les voy a decir, si no, van a tener que ir al cuarto piso a Bedelía a fijarse exactamente cuál es el aula que nos asignan, porque por ahí nos asignan ese mismo día. ¿Está? Buenísimo. ¿Listo? Buen fin de semana. Chau. Chao.